Thank you, Raoul. Thank you, Juan. Thank you, Orshi and University of Jujuy to organize this discussion today. Bueno, que nos agradece a todos por organizar esta discusión. So I will make a presentation, as you can see here, in mostly 3 points. I will try to give a global overview of what is DIGOS. Es lo que él propone toda su charla basada en estos 3 puntos. I can speak about DIGOS for hours, so I will try to keep the time, not to be so long, to let a lot of time for you to ask questions and to have a dialogue. Bueno, la charla de growth, cuando él dice él es de crecimiento, ¿no? O sea que él va a dar la charla sobre el crecimiento, recorriendo esos 3 puntos y que van preguntando. So first I will quickly introduce myself, and I think while showing what I did in my life, it's a good starting point to describe what is DIGOS. Él empieza su charla introduciéndose a sí mismo porque lo que él ha hecho en su vida es parte de la idea o está dentro del concepto de crecimiento. Because what you will see, and it makes it sometimes difficult, DIGOS is dealing with everything. Porque, bueno, el crecimiento tiene que ver con todo, ¿no? No es solo algo académico, sino tiene que ver con la vida. So, just few examples. I am somehow like a philosopher or a writer because I wrote this book, which is here, and after you will have the chance to buy some copies of the book. Él dice que, bueno, que es un filósofo, pero a la vez también es un escritor que ha escrito ese libro y que si lo queremos comprar. But I am also an engineer because I was first graduate as a mechanical engineer. Es un ingeniero mecánico, graduado. And I am coordinating a social cooperative in Budapest. Y está coordinando una cooperativa social en Budapest. Where we deal with local food production and also we construct cargo bikes to transport this food within Budapest. What's cargo bikes? Una bicicleta. Cargo bikes. Claro, trabajan con comida, ¿no? Con acompañamiento de comida y con un sistema de distribución en bicicleta, ¿no? And I am also the coordinator of the International DIGOS Conference, what I will speak more in the conclusion. Y además es el coordinador de la Conferencia Internacional de Decrecimiento. And you can see that there are a lot of different type of things, which is the type of things what DIGOS is trying to connect with each other. Sorry again. So there are a lot of different type of activities what DIGOS try to connect with each other. Él ha desarrollado muchos tipos de actividades, ¿no? Ingeniero mecánico, filósofo, escritor, trabaja, y todas están conectadas por el decrecimiento. So I will give the 3 main definitions of DIGOS. Va a proponer 3 principales definiciones de crecimiento. The first one is a provocative slogan. Como un eslogan provocativo. And it's very interesting because it started to appear like that in France 15 years ago. Esto empezó a aparecer en Francia 15 años atrás, ¿no? And it was invented by somebody who was a project manager in a big marketing advertisement corporation. Fue creada o propuesta por un especialista en marketing, ¿no? Internacional. And this very brilliant, creative person decided to quit his job because he didn't want to manipulate anymore the brain of the people. Esta persona tan brillante y tan capaz renunció a su trabajo, que se dedicaba al marketing internacional, porque no quería seguir manipulando el cerebro de las personas. And he created first a movement criticizing advertisement and how advertisement is making us desire things what we don't need. Y él criticó todo el mundo del marketing, ¿no? Y sobre todo de la publicidad, porque te crea deseos de cosas que no necesitas. And in the same time, 15 years ago, he started to listen to the radio, to watch TV, to listen to politicians. Hace 15 años atrás él empezó a escuchar la radio, a ver la televisión y a escuchar a los políticos. And 15 years later it's still the same. If you listen to the news, there is a slogan or a mythical word which is always coming back in the discussion, growth. Y siempre en los 15 años vio lo mismo, siempre hay una guerra mítica que está por suceder en el mundo, ¿no? De hace 15 años que ve la misma noticia. If you listen to Macri, if you listen to Obama,
if you listen to the first speech of Trump after he was elected, always, every second sentence, you will hear that we need growth. Desde growth o growth. Not yet. Si cada uno escucha a todos los presidentes, bueno, Obama, McLean, todos en sus discursos iniciales dicen que necesitamos crecimiento, necesitamos crecer. And it's even more ridiculous in the Western countries because we didn't have growth for the last 15 years, but still we keep calling for growth, growth, growth. Es un poco más ridículo en los países de Occidente porque hace 15 años que no crecen y siguen todos los años llamando crecimiento, crecimiento, crecimiento. And it's even more ridiculous because we never precise growth of what, for who, for what kind of meaning. Y más ridículo es aún porque nunca se preguntan crecimiento de qué, para qué, con qué tipo de medios. ¿Sí? Like for example, somebody who is sick is making much more growth than somebody who is healthy. Por ejemplo, que, sorry again, Somebody who's sick is making growth much more than somebody who's healthy. ¿Cómo la metáfora no la Dice entiendo? que alguien que está enfermo genera más crecimiento que alguien que está sano. Lo debe estar asociando al consumo de medicamentos que incremente el PBI en un país. Okay. And the same, a car accident is bringing more money than if you don't have an accident because you have to repair the car, buy new things and this type of things. Y a la misma vez un accidente de tránsito produce mucho dinero porque tenés que reparar el auto, pagar todas las cuestiones. And moreover, we are living on a planet which is called the Earth. Which is We live the Earth. the Earth. Claro, bueno, estamos viviendo en este planeta que es la Tierra, ¿no? Pachamama. And infinite growth on a finite planet, it's impossible. Bueno, está claro, un crecimiento infinito en un planeta finito es imposible. So, degrowth, décroissance, decrecimiento was invented as a provocative slogan to shock our beliefs and to open debates. Hace 15 años fue creada la idea de crecimiento para producir un shock crítico y para empezar el debate, ¿no? Esto ya un resumen. That we are living in societies which are totally addicted to growth. Vivimos en sociedades totalmente adictas a la idea de crecimiento. And infinite growth on a finite planet is neither sustainable, possible, nor desirable. Y crecimiento infinito en un país finito no solo no es posible, sino que no tiene que ser deseado. It's very interesting because very often this work is criticized because it has a very negative feeling. About the growth. Yeah. A veces la palabra de decrecimiento trae una carga muy negativa, de sentimientos negativos, ¿no? Que ir para atrás, digamos. I think it's not a problem for several reasons. Él piensa que este es un problema que se produce por varias razones. The first one is that there are a lot of other slogans which much more positive meanings, which are complementary to the growth. Hay otros muchos eslogans que son complementarios a decrecimiento, pero que no producen tanta reacción negativa. I started with speaking about advertisement, and advertisement is really about that, to sell you everything in the name of something else. Él empezó hablando de la publicidad, de la propaganda, y en realidad es decirte algo en nombre de otra cosa. In the last year started debates about climate change and sustainable development. En los últimos años se ha instalado el debate sobre el cambio climático y desarrollo sustentable. And as we couldn't avoid anymore these debates, Y como ya no podemos escapar más a ese debate, no esquivarlo, marketing started to sell to you everything in the name of sustainable, green, whatsoever. el marketing, o sea, la mercadotecnia del mercado, ha empezado a vender todo con el nombre de sostenible, de verde, de sustentable. It will be more difficult for them to sell you a degrowth car or a degrowth trip by airplane in an air-conditioned hotel in a luxury place or whatsoever. Eso es mucho menos agresivo que te digan que tenés que decrecer en todo lo que usás, ¿no? En el aire acondicionado. Claro, lo que está diciendo, I'm going to summarize. Van siguiendo la idea, ¿no? ¿Quieren preguntar algo sobre este primer concepto? ¿Vamos bien?
And the third reason why I like these words, that degrowth is an invitation for a personal, collective, and society journey. El decrecimiento es una invitación personal, social y colectivo, ¿no? para unirse, ¿no? a la idea de decrecimiento. We were born, we grew up, we were conditioned in a system addicted to always more, to growth. This type of linear vision of history. Hemos nacido y estamos crecidos en un sistema que nos dice que siempre tenemos que ir para adelante y crecer con una idea totalmente lineal. Y estamos condicionados por ese sistema. And it takes time to destroy addictions. Y es hora de destruir las adicciones. And it's a personal journey. I think it's very important because not everybody can go on the same rhythm, and not everybody has to do exactly the same. It's not a moralist thinking. Él dice que no es un pensamiento moralista de bueno o malo, sino que es un viaje personal. Se lo propone como un trayecto en la propia persona, porque cada uno tiene que destruir eso que el sistema nos pide. Dice que el decrecimiento es un trayecto personal, ¿no? que lleva a lo social y colectivo. That's why we speak more about emancipation, self-emancipation. Por eso se habla cada vez más de emancipación y de autoemancipación, de autoemanciparse del sistema. In provocating and in trying to put on the table what we think are the right questions. Emanciparse en provocando y poniendo sobre la mesa las preguntas correctas. So it's an invitation, sorry for the expression, or she can help with the translation. It's an invitation for what we call decolonizing our imaginary. Es una invitación para decolonizar la imaginación, And it's el imaginario colectivo. And it's connected, I am from France, a country which has a long tradition for colonization, and that's why we like to use this word decolonization, because we think that we should totally change our mind, imperialistic mindset. Bueno, él es de Francia, que es un país colonial, por eso usa a propósito la palabra decolonizar, porque ellos están cambiando su cabeza de colonizador. So decolonization is inviting to go back to the past, to see what has been destroyed in the past, and to go to the future to see what we can construct together. Decolonización es ir para atrás para analizar lo que ha sido destruido en el pasado y pensar para adelante todo lo que se puede construir juntos. Así plantea la decolonización. So it was the first definition, a provocative slogan inviting us for debate and decolonizing our imaginary. Esto es un debate, ¿no? el eslogan del decrecimiento para provocar un cambio en el imaginario colectivo. I arrived to the second definition of degrowth, a multidimensional thinking. Ahora pasa la segunda definición del decrecimiento, es un pensamiento multidimensional. Also here, very often when you listen to the news, to mainstream politicians, economists, intellectuals and so on, they will speak about different type of crises. Si ustedes ven la prensa, escuchan especialistas, políticos, siempre se está hablando de diferentes tipos de crisis. So for example, we will open the news and saying there is a new study made by scientists speaking about climate change, that the situation is very frightening. Por ejemplo, uno abre las noticias y ve una noticia sobre el calentamiento global y una noticia muy aterradora. And they will say that maybe we should consume less, we should reduce our environmental footprint, we should reduce our greenhouses rejections and this type of things. Y uno piensa que tiene que reducir el calentamiento global, el consumo, las emisiones y todas esas cosas, ¿no? But just after, without transition, they will move to another topic. Sobre bien. Just after, they will move to another topic without transition. Y así nomás uno cambia de tópico sin ninguna transición, o sea, cambia de tema y no pasa nada. And they will speak about rising inequalities, about misery, about economic crisis and unemployment. Además se habla de otros tipos de crisis económicas, de crisis sociales. And they will say we need growth. Where just before they were saying that growth is problematic because it destroys the environment. Pero no se habla de crecimiento, si entiendo bien, porque crecimiento es problemático porque se habla de medio ambiente, ¿no? And after they will say that we have political problems that people don't believe anymore.
in political parties, in democracy, in our institutions. Y ahora hay un problema político porque las personas no creemos en el sistema democrático ni en los partidos políticos y menos en los políticos, ¿no? Because in creating different disciplines, we started to look at the problem in a global way. We started to look at the problem in a global way. Sorry again. In creating different disciplines and separating the problem, we don't understand globally what's happening. En crear disciplinas separadas, ¿no? Como cada una de áreas de la ciencia, nunca podemos ver el problema en su conjunto. And degrowth is a radical thinking in the meaning that it takes the problem from the roots. Y de crecimiento es un pensamiento radical porque va al problema, a tomar el problema desde la raíz. And tries to connect together what are not different crises, but is a global collapse of a civilization. Y trata de conectar todo eso porque lo que proponen es que hay un colapso global de la civilización, no un montón de crisis separadas. Y conecta las crisis para proponer un colapso de la civilización. A civilization which believed to always consume more is enough to make sense. Una civilización que propone que consumir le da sentido a la vida, ¿sería? ¿Sí? So you have mostly two main approaches in the degrowth thinking. Entonces tienen dos principales formas de acercarse al pensamiento de crecimiento. The physical limits to growth. El límite físico para el crecimiento de la Tierra, del planeta, It's what you can see with this very famous curve, which is the level of consumption of energy in this century. ese grafiquito que está ahí marca los niveles de consumo de energía en esta centuria, en estos 100 años. That we are about to reach a peak of production of fossil energy and a lot of materials where we depend on our everyday life. Que estamos por llegar a un punto, a un pico de consumo de petróleo que ya no podemos consumir más. And I can speak about climate change, biodiversity loss. Y a la vez hablamos de cambio climático, de biodiversidad. I can speak about how we destroy the soil with industrial agriculture. Él puede hablar de cómo se destruye el suelo en la agricultura And a lot of other physical limits to growth, what we are already reaching. y un montón de límites físicos que ya hemos llegado a esos límites físicos de la Tierra. And as I said, I am first an engineer, and I started to study degrowth from the physical limits to growth point of view. Él, como es un ingeniero, ha empezado a analizar el decrecimiento como un ingeniero desde el punto de vista físico y con los límites físicos de la Tierra. And to be honest, the more I studied it, the more depressed I was. Para ser honesto, cuando más estudia, más se deprime con lo que estudia, ¿no? Con lo que descubre. Which was not so much constructive for me, but it was not constructive either from the impact I could have on the society, because most of my friends, family, colleagues didn't want to talk with me anymore. Bueno, produjo un impacto en él y también produjo un impacto en su familia porque ya no querían hablar con él de este tema. And thanks to degrowth, I could connect these physical limits to growth to the cultural limits to growth. Y gracias al concepto de crecimiento ha podido conectar el límite físico de decrecimiento con la cultura de decrecimiento. No ha podido conectar lo físico con lo cultural. Which means that it's not only that we have to change, but it's really desirable to change because we are not happy in destroying the planet like that. No solo es que tenemos que cambiar, es que no podemos desear vivir en un planeta que estamos destruyendo. No podemos desear destruir el planeta en el que vivimos. And there is a small example that I like very much with this cartoon. Ahí hay unos ejemplos con estos cómics. It's made by an American degrowth guy, Andy Singer. Está hecho por un cómic norteamericano llamado Andy Singer. And there is only two pictures. One, people complaining in the traffic jam in the morning. Hay dos dibujitos. I hate driving, but I need a car to get to work. Odio manejar, pero necesito un auto para llegar al trabajo. And after sitting in a stupid open space, spending 8 hours or 10 hours a day in front of a computer, saying, I hate my job, but I'm gonna make car payments. Sentado en su pequeño espacio, estúpido espacio, 8 horas al día, dice, odio mi trabajo, pero tengo que pagar las cuotas del auto.
So of course, it's a provocation, it's more complex than that, but it's an interesting example of the absurdity of our world. Es, digamos, un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos pensando. And here there is somebody who I like very much, Ivan Illich. Él es alguien que le gusta mucho, ese señor se llama Ivan Illich. He was a sociologist who spent a lot of time in Mexico as well, but also in the United States, in Puerto Rico, in France, in Germany, traveled a lot. Bueno, ha vivido mucho tiempo en México y ha viajado por muchos lugares del mundo. And he was this type of global thinker who saw the South, the North, and the absurdity of development and growth. Él es un pensador global, tanto viajar ha podido ver todo el mundo y al ver todo el mundo ha reflexionado sobre el desarrollo, ¿no?, global. And he invented a very interesting concept called conviviality. Sobre el concepto de Conviviality. Convivencialidad. Convivencialidad. Y inventó un interesante concepto que es convivencialidad. And convivencialidad, it's not only conviviality between us, so better interaction within us, but also to reappropriate the tools, the consumption, the production, what we are depending on. So again, it's not only To have better interaction with each other, but also to reappropriate the tools of the institution, what we are depending on. no solo es una idea de mejorar las relaciones entre nosotros, sino también de recuperar herramientas, como por ejemplo las instituciones en las que vivimos y trabajamos. So he developed this idea that when you start to create a new technology or a new institution, sooner or later, in developing it, you reach a level of counterproductivity. Dice que, sí, polémico, dice que siempre que uno crea algo, una institución por ejemplo u otra cosa, siempre llega a un punto de desarrollo que ya es improductivo, que ya por más que crezca no es productivo. Back to the car, it's a very interesting example. In the 1970s, he made a calculation. De vuelta al tema de los autos, en 1970 se hicieron unos cálculos. He calculated what is the average speed of a car in the United States. Se calculó cuál era la velocidad promedio de los autos en Estados Unidos. If you calculate as well how many hours you have to work to pay for the infrastructure, your car, the reparation, and the side effects of the car. Si uno tiene que calcular cuántas horas tiene que trabajar para comprar el auto y pagar todo el sistema. And average speed of a car, calculating everything, it's 5 km per hour. La velocidad de un auto sería de 5 km por hora. As quick as if you go on foot. Casi tan rápido como si iríamos a pie. Which doesn't mean that we have to burn all the cars, Lo que no significa que hay que prender fuego a todos los autos. but we have to rethink how do we use cars. Lo que, And now, lo que tenemos que hacer es repensar cómo usamos los autos. in particular, we have to rethink our way of life, our urbanism, and the fact that we started to depend totally on the car to do everything. Tenemos que empezar a cambiar una forma de vida en la que dependemos del auto casi para todo. So we are quicker, but we move more, so we are not quicker. Somos más rápidos, pero nos movemos más. Al final, no avanzamos más. And I can give you a lot of, No sé si se entiende la idea, ¿no? and I can give you a lot of other examples. Soy güey, dice, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están perdidos? ¿Cómo vamos? Lo que calcularon en Estados Unidos en 1970, está en el libro, ahí está más detallado, es eso, ¿no? Como el tráfico, tenemos que salir más temprano, o sea que invertimos tiempo para trabajar, para pagar el cambio de cubierta, el aceite, el auto, los impuestos para la construcción de la autopista. Si todo eso se suma, al final es súper caro, es súper lento movernos en autos. Sería mucho más, que esto después lo va a conectar seguramente con economías locales, con, digamos, más cercanía. Por eso dice que ese es un ejemplo de un punto donde una tecnología ya no es más útil, sino que es cada vez menos útil, Menos eficiente. menos eficiente.